¿No? No, doctora. Yo creo que no, doctora. Sí, yo también. Bueno, si hay dudas ya las vamos a ir viendo. No hay que olvidar que esta es una introducción, ¿no? Poco a poco vamos a ir viendo más a fondo las cosas conforme vayamos viendo los temas. Bueno, vamos a empezar primero con la estructura y las funciones del eritrocito. Y una de las estructuras más importantes del eritrocito es su membrana. La membrana eritrocitaria tiene varias características importantes. Bueno, una es que es responsable de la forma discoide que tiene el eritrocito. Si recordamos, el eritrocito es un disco bicóncavo y es muy importante que pueda mantener esta forma, deformarse y regresar a ser un disco bicóncavo. ¿Sí? Entonces contribuye a mantener su deformabilidad y elasticidad. ¿Quién se acuerda en micras cuánto mide un eritrocito? ¿7.5? 7 micras. 8. Alrededor de 7 micras, 8 micras, ¿no? Entonces, ¿y los capilares cuánto miden? ¿Alguien sabe cuánto mide un capilar de diámetro? Como de 5 a 10 micras, doctora. No, bastante menos. Alrededor de 2 a 3 micras. Entonces, si ustedes se fijan, el eritrocito se tiene que poder deformar para poder atravesar de forma correcta los capilares, ¿sí? Entonces, siempre tiene que haber un exceso de superficie en relación al volumen. En pocas palabras, tiene que estar como que medio lleno el eritrocito, no lleno al límite de hemoglobina, porque si un eritrocito empieza por alguna razón a perder partes de sus membranas, vamos a decir, poco a poco va perdiendo un pedazo, luego otro pedazo, y así nos vamos, hasta que queda igual la superficie que el volumen. ¿Podrá ser un disco bicóncavo? No. No, ya se vuelve un esferocito. Esto precisamente es lo que sucede en la esferocitosis hereditaria, que el eritrocito va perdiendo pedazos de su membrana hasta que se convierte en un esferocito. Bueno, la membrana está constituida por lípidos, proteínas e hidratos de carbono. No es muy diferente a la mayor parte de nuestras células, es una doble capa lipídica que va a tener proteínas que pueden estar parcial o completamente embebidas o atravesar completamente la membrana. Va a haber interacciones verticales e interacciones horizontales. Todas las proteínas de la membrana del eritrocito se han estudiado mediante electroforesis, por eso que hay banda 1, banda 2, banda 3, ¿no? Y bueno, las diferentes proteínas van a tener varias funciones. Pueden ir desde canales aniónicos hasta ser nuestros grupos sanguíneos, ¿no? Pueden funcionar de diferentes formas. Entonces tengo que, bueno, los lípidos constituyen el 40% de la membrana, del peso seco de la membrana de los eritrocitos, y está formado principalmente por fosfolípidos, colesterol y ácidos grasos, y como todas nuestras membranas se va a disponer en una doble capa lipídica donde los grupos polares están hacia afuera, hacia el medio acuoso, que es lo que le da la carga negativa al eritrocito, y los grupos apolares hacia adentro, ¿no? Los enlaces hidrófobos. Las proteínas, bueno, constituyen el 52% del peso seco de la membrana, van a estar parcial o totalmente sumergidas en la doble capa lipídica, y cuando falta algunas de ellas, que por alguna razón no se sintetizan, van a ser las que producen las numerosas membranopatías congénitas. La más frecuente de estas membranopatías hereditarias es la esferocitosis, y es de esta la que hace falta es la anquilina, ¿sí? Entonces, el núcleo básico del esqueleto se va a formar por la espectrina, que es la más abundante, y la actina, que es la banda 5. ¿Sí? La espectrina en el dibujito que tenemos ahí es la que se ve como unos espaguetis cafés y naranjas, y es donde se van a anclar las interacciones verticales. ¿Sí? La rosita es la anquilina y esa es la que puede faltar con la esferocitosis hereditaria. Entonces, hay muchas otras proteínas, nada más vamos a hablar de las más importantes como la anquilina. Hay tropomiosina, tropomodulina, aducina y algunas que quedaron como bandas, ¿no? 4.1, 4.2, etc.
Entonces, hagan de cuenta que la espectrina es el piso y la doble capa lipídica es el techo. Y las proteínas que van a hacer interacciones verticales son como las columnas. Si yo aquí desaparezco a la anquilina, estoy perdiendo una interacción vertical y eso le va a dar inestabilidad a la membrana y por eso es que se van perdiendo pedazos de membrana. No, esa es la esferocitosis hereditaria. Vamos a hablar mucho más de estas proteínas cuando veamos sobre todo la esferocitosis, las anemias hemolíticas. Ay. ¿Alguna duda de la membrana que vimos someramente? No, doctora. Ok, pasamos a la hemoglobina. La hemoglobina es el componente mayoritario de los eritrocitos maduros y va a tener su función principal, va a ser el transporte, ¿no? Transporte de oxígeno, transporte de CO2 y, bueno, regula el pH y una función que falta aquí sería que es portadora del óxido nítrico. ¿Qué función tiene el óxido nítrico? Es un vasodilatador. Es un vasodilatador, ¿no? Entonces el eritrocito lleva ahí su vasodilatador. Aquí está nuevamente. Esta es una foto de cómo es la molécula de hemoglobina. La molécula de hemoglobina está formada por 4 cadenas de globina, cada una de ellas unidas a un grupo M. ¿Sí? Y bueno, otra vez ahí están sus funciones, ¿no? Transporte de oxígeno, transporte de dióxido de carbono, transporte de la molécula de óxido nítrico y función amortiguadora. Estas son las 4 funciones de la hemoglobina. Y bueno, su peso molecular ahí está, para los que les gusta saber los pesos moleculares de las cosas. Está formada por 4 subunidades de globina. Vamos a ver que hay varios tipos de cadenas de globina, dependiendo qué subunidades sean las que se juntan, son el tipo de hemoglobina que se sintetizó. Cada una de ellas va a estar unida a un grupo M. El grupo M, ahorita vamos a ver, es una cadena de protoporfirinas con un hierro. Entonces, bueno, tenemos las cadenas polipeptídicas, que es cadena alfa, beta, gamma, delta, epsilon y zeta. La epsilon y zeta se producen sobre todo en las hemoglobinas embrionarias, que las más importantes serían Gower 1 y Gower 2. Estas rápidamente son sustituidas alrededor del primer mes de gestación por la hemoglobina fetal. Y luego, una vez que nacemos, la hemoglobina fetal es casi completamente sustituida, casi, por la hemoglobina A y la hemoglobina A2. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita vamos a ir viendo. Entonces, aquí está el grupo M. El grupo M es un anillo de protoporfirina que se sintetiza en su mayor parte en la mitocondria, unida a un átomo de hierro. Y aquí tengo lo que les comentaba. La epsilon se produce desde la etapa fetal, más bien embrionaria, se deja de producir, se sustituye por las cadenas gamma y alfa, que son las que forman la hemoglobina fetal. Una vez que nacemos, cae abruptamente la producción de cadenas gamma y se sustituye por las cadenas beta. Más o menos alrededor del año de edad, ya después del año tiene que estar completamente cambiado, ¿no? Ya no vamos a tener más que el 1% de hemoglobina fetal y la mayor parte, el 97%, va a ser hemoglobina A, que es 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. La hemoglobina A2 es 2 alfa y 2 delta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría? Sí recuerdan que hablamos de las talasemias, ya hemos hablado de las talasemias, ¿no? ¿Sí se acuerdan qué son las talasemias? ¿Nadie? Bueno, Sí, no es vamos. cuando hay defectos en el citoplasma, ¿no? Bueno, no tantos son defectos en el citoplasma, sino que la molécula de hemoglobina no se sintetiza de forma normal porque le faltan alguna de las cadenas. Pueden ser alfa, beta, delta, gamma sí no, alfa, beta o delta. Entonces, ¿qué pasaría si un paciente no tiene ningún gen para producir cadenas alfa, un bebé? ¿Creen que eso sea compatible con la vida? Es incompatible con la vida. Incompatible. ¿Por qué? Porque todas las
hemoglobinas a partir de la vida fetal van a contener cadenas alfa. De las cadenas alfa tenemos 4 genes. De las cadenas beta y delta tenemos 2 y de las gamma también tenemos 4. Entonces, bien, para que no se les olvide, la estructura de la hemoglobina son 4 subunidades de cadenas. Aquí en este caso son 2 alfa y 2 beta. El M que contiene cada uno de los M tiene un hierro, de tal forma que cada molécula de hemoglobina se va a unir a 4 oxígenos. Esta hemoglobina, si tiene 2 alfa y 2 beta, ¿qué tipo de hemoglobina es? A. Hemoglobina A. Muy bien. Pues bueno, aquí me faltó ponerle hemoglobina A, 2 alfa y 2 beta. Esta es la hemoglobina A2, 2 alfa y 2 delta. Y la hemoglobina fetal, que es la 2 alfa y 2 gamma. Y lo que les decía, en el cromosoma 16 se encuentran las cadenas, los genes para las cadenas alfa son 4. En el 11 están las demás para las cadenas gamma, delta y beta. Las delta y beta son 2, que heredamos uno de mamá y uno de papá. Y las gamma son 4, igual, 2 de papá y 2 de mamá. El estudio que solicitamos para ver la hemoglobina o qué tipo de hemoglobinas tenemos circulando en nuestra sangre es la electroforesis de hemoglobina, la cual tiene que reportar alrededor del 97%, ¡ay, qué horror!, de hemoglobina A, el 1% de hemoglobina fetal y el 2% de hemoglobina A2. Doctora, se está durmiendo. Sí, qué horror. Es que tuve un día pesado, pero les prometo que sí les estoy diciendo las cosas bien, ¿eh? Entonces, depende, la síntesis de hemoglobina va a depender de estos 3 procesos. Cuando doy clases presenciales es mejor porque me estoy moviendo y aquí me aplasto y me da más sueño. Entonces, ese es el problema. Depende de 3 procesos principales. 1, presencia de niveles adecuados de hierro. Si alguien no tiene niveles adecuados de hierro, ¿qué enfermedad le da? Anemia ferropénica. Anemia ferropénica, muy bien. El segundo proceso importante es la síntesis adecuada de protoporfirinas para el anillo de protoporfirina. Aquí no son tan comunes estas enfermedades, obviamente, son las porfirias. Y finalmente se requiere de síntesis adecuada de las cadenas de globina, que finalmente cuando esto no sucede, la enfermedad sería las talasemias. Se los pongo con enfermedades porque a los médicos nos gustan las enfermedades, lo normal no nos gusta, nos da sueño como yo ahorita, ¿no? Entonces, este es un eritroblasto que ya está produciendo hemoglobina. ¿Qué eritroblasto sería? ¿Qué eritroblastos ya producen hemoglobina? ¿Quién se acuerda? ¿En qué etapa del eritroblasto se encuentra? El policromatófilo, exactamente. El ortocromático y el reticulocito son los que todavía están sintetizando hemoglobina. Entonces aquí en la parte de arriba tengo a los poliribosomas o ribosomas sintetizando o ensamblando cadenas de globina. Esta, que parece una cosa rara, es la mitocondria. Aquí en la mitocondria se va a llevar a cabo la síntesis del anillo de protoporfirina. Me voy aquí porque tiene palabritas, ¿no? Glicina y succinato van a producir ácido aminolebulónico. El ácido aminolebulónico sale de la mitocondria y se convierte en porfobilinógeno, urobilinógeno, coprobilinógeno, vuelve a entrar a la mitocondria, se convierte en protoporfirina. La protoporfirina se combina con el hierro para formar al M. El M sale de la mitocondria, se junta con sus cuatachas las globinas y se van de fiesta 120 días en forma de hemoglobina. El hierro va a llegar al eritroblasto, transportado generalmente por la transferrina o bien por los macrófagos que están ahí a los lados, entra y se va a empezar a depositar como ferritina. Recuerden, la ferritina, perdón, la ferritina es el depósito de hierro. Una vez que se juntan muchas moléculas de ferritina, se convierten en transferrina, en hemosiderina. Transferrina es la que transporta, no les haga yo pelotas.
Entonces, bueno, así es como se sintetiza. Esto es lo mismo, lo que ya dijimos. El M sale, se junta con las cadenas de globina y forma la hemoglobina. Entonces, así es como se sintetiza la hemoglobina. Si no hay hierro, no hay M. Si no hay protoporfirina, no hay M. Y si no hay cadenas de globina, pues no hay hemoglobina. ¿Vamos bien? Sí, doctora. Ok. Entonces, bueno, la síntesis, si ustedes se fijan, todo lo que estamos hablando, todo esto está sucediendo en el citoplasma. La mitocondria está en el citoplasma, los ribosomas están en el citoplasma. Entonces, bueno, la síntesis de globina ocurre en el citoplasma de los normoblastos. Las cadenas alfa van a tener 141 aminoácidos y todas las demás, beta, gamma, delta, epsilon, van a tener 146. Desde hace rato estoy ronca. Entonces, así es como se sintetiza la hemoglobina. Una vez sintetizada la hemoglobina y que empieza a circular, puede tener, vamos a encontrarla en dos estados. El estado oxigenado, que es el que está del lado derecho, y el desoxigenado, ¿no? Que está del lado izquierdo. A estas dos formas también se les conoce como tensa a la desoxigenada y relajada a la oxigenada. ¿Sí recuerdan el 2,3-difosfoglicerato del que hablamos? Sí. Sí, doctora. ¿Qué era lo que hacía? ¿Quién se acuerda? Reducía la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Exactamente. En otras palabras, estabiliza la forma tensa de la hemoglobina, es decir, esta. Si ustedes se fijan, este cuadrito que está aquí es más grande que este cuadrito que está del otro lado. En la hemoglobina desoxigenada, el 2,3-difosfoglicerato se pone aquí, de tal forma que hace que las cadenas de globina literalmente estiren sus bracitos y muestren los grupos M. Una vez que está desoxigenada, los grupos M están expuestos, pasa por los pulmones, se pega el oxígeno aquí y automáticamente una vez que está oxigenada, literalmente la molécula como que se colapsa sobre sí misma, ya no está aquí el 2,3-difosfoglicerato y los grupos M, aquí se ve muy claro cómo está como protegido, como que lo mete, ¿sí? Conforme va pasando a los tejidos donde no hay oxígeno, donde hay baja cantidad de oxígeno, la molécula poco a poco regresa a esta forma tensa. ¿Sí me explico? ¿En dónde se atoraron? El 2,3-difosfoglicerato se mete aquí y estabiliza la forma tensa y hace que se expongan hacia la parte de fuera de la molécula los grupos M para que puedan ser oxigenados. Una vez que son oxigenados, el 2,3-difosfoglicerato se degrada de aquí y la molécula se cuenta como que se colapsa sobre sí misma y mete a los M's, de tal forma que el M oxigenado queda hacia adentro de la molécula. Conforme va pasando esta molécula que está oxigenada a los tejidos, que es donde no hay oxígeno, que la tensión de oxígeno es baja, se activa la glucólisis anaerobia, se empieza a sintetizar 2,3-difosfoglicerato que se vuelve a meter aquí y hace que se vuelva a la conformación tensa, que es con los brazos, vamos a decir, estirados. ¿Sí me explicó? Sí, gracias. No, de nada. Entonces, bien. Esto de la forma tensa y la forma relajada, oxigenada y desoxigenada, tiene que ver con la curva de disociación del oxígeno. Esta curva es una curva que se grafica y describe la relación que existe entre la saturación de oxígeno de la hemoglobina y una tensión de oxígeno en equilibrio, es decir, dependiendo de la tensión de oxígeno va a ser la oxigenación. Y vamos a tomar a la P50, que tiene mucho que ver con el 2,3-difosfoglicerato, como la tensión de oxígeno a la que se encuentra la hemoglobina saturada al 50%. Entonces, la P50 puede variar con cambios de temperatura, tensión de oxígeno y el pH.
En resumidas cuentas, la P50 va a variar dependiendo de las necesidades del individuo. Si el individuo tiene fiebre y requiere más oxígeno, la P50 se va a mover de tal forma que la hemoglobina libere más fácilmente al oxígeno, y así. Lo podemos ver un poquito más sencillo en esta gráfica. Esta que está aquí en medio es lo que sucede normalmente. Esta línea rosa es la tensión de oxígeno en los pulmones, que está mucho más alta, tiene un poquito más de 12 kilopascales. Y la azul es la tensión de oxígeno en los tejidos, que está mucho más baja, alrededor de 4. Entonces, ¿qué sucede? En los pulmones, ¿qué se necesita? Que la hemoglobina tenga mucha afinidad por el oxígeno o poquita. Mucha. Mucha. Necesito que la hemoglobina, al pasar por los pulmones donde hay mucho oxígeno, se carguen muy rápidamente de oxígeno. Esto no sucede de forma aritmética, o sea, 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, 4. Porque si fuera aritmética, la curva no sería curva y sería una línea recta. Aquí lo que sucede es que el oxígeno se va uniendo a la hemoglobina de forma exponencial, 2, 4, 6, 8, así se llena muy rápido y conforme va pasando, por eso está panzoncita, conforme va pasando a los lugares donde hay menos oxígeno, igual se va perdiendo de forma exponencial, también muy rápidamente se oxigenan los tejidos. Entonces, esta sería la curva normal y justo a la mitad estaría la P50. ¿Qué pasa con esta curva que está aquí pegada hasta arriba? ¿Qué sucedió ahí? No soltó el oxígeno. No soltó al oxígeno. ¿Ese paciente estará hipóxico? Sí. Sí, ¿verdad? Les digo que siempre les digo, es el equivalente de que ustedes se suban a un taxi y le digan, lléveme a mi casa, por favor, y entonces llegan a su casa y el taxi no les permite que se bajen. Los regresa otra vez ahora sí que a su escuela o de donde venían, ¿no? Entonces, aquí no cumple la función. Acá abajo sería el ejemplo no tanto de que no se una con mucho oxígeno, sino que no hay muchos eritrocitos, como en un paciente con anemia. Se carga poco y sí la suelta, pero el oxígeno que está soltando sigue siendo poco. Entonces, tenemos desviación hacia la izquierda, mayor afinidad, hacia la derecha, menor afinidad, ¿no? Entonces, ¿en qué situaciones se va a desviar a la derecha la P50? Es decir, que haya, aquí les pongo abajo porque esto hace muy fácilmente, se hace uno pelotas, pero así facilísimo. Yo lo he visto, lo estudié hace años, lo repito cada año 3 veces, no es cierto, 2, 4, 5 veces lo repito cada año y me hago pelotas de repente, ¿no? Entonces, por eso lo ponemos aquí. Que se desvíe hacia la derecha es menor afinidad y mayor liberación. Menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, mayor liberación. En un estado de hipoxia es lo que requerimos, como en una anemia grave, cuando hay un paciente en acidosis, sea metabólica o del origen que sea, y cuando un paciente tiene fiebre o hipertermia. Aquí lo que sucede es que la P50 se va a desviar hacia la derecha para que haya mayor liberación. El caso contrario, desviación hacia la izquierda, es decir, más afinidad y menor liberación de oxígeno, sucede en estados de alcalosis, también de la causa que sea, y en pacientes que tengan cantidades anormales de hemoglobina. Hay hemoglobinopatías familiares con alta afinidad por el oxígeno. Y esto es lo que sucede. Se desvía la P50 a la izquierda. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, doc. Ok, ahorita regreso a esta. Esto va de la mano y vamos a decir que es exactamente lo mismo que tiene que ver con el 2,3-difosfoglicerato. El 2,3-difosfoglicerato ya dijimos que es un metabolito intermediario del ciclo de la glucólisis anaerobia. Se le denomina ciclo de Rapaport-Levering y va a estabilizar la forma tensa de la hemoglobina. Es decir, al estabilizar la forma tensa, reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Sí? Y reduce el pH intracelular. ¿En qué situaciones aumenta el 2,3-difosfoglicerato? Cuando hay menor disponibilidad de oxígeno, se activa la glucólisis anaerobia y aumenta el 2,3-difosfoglicerato. ¿Sí?
Lo contrario, ¿en qué situaciones baja? Esto sucede sobre todo en estados de hiperoxemia, es decir, que hay mucho oxígeno en la sangre, o bien en eritrocitos viejos. Todo esto va a inhibir la glucólisis anaerobia. Entonces, bueno, va de la mano. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Creo que no, Doc. Ok. Entonces, esa sería la primera función de la que habíamos hablado, ¿no? Transporte de oxígeno. La siguiente función de la que habíamos hablado es el transporte de CO2. Entonces, el CO2 ya vimos que se produce en el tejido, ¿no? Lo producen, es como respiramos, pues. El CO2 entra al vaso y el 7% se va a ir diluido en el plasma, el 23% se va igual que el oxígeno pegado a la hemoglobina o unido con la hemoglobina, y el 70% se va a convertir en bicarbonato que sale al plasma y nos ayuda a amortiguar, a mantener nuestro pH en niveles, vamos a llamarle normales, ¿no? Alrededor de los 7.4. El CO2 entra a la célula, se combina con el agua y se forma ácido carbónico, y la única enzima que me aprendí sin ninguna dificultad por alguna razón, ¿cómo se llama la enzima que hace bicarbonato y un hidrogenión? Anhidrasa carbónica. Anhidrasa carbónica. Por alguna razón yo me la aprendí sin ningún problema. Todas las demás se me olvidan, pero esa no. Entonces la anhidrasa carbónica es la que se va a encargar de producir bicarbonato. El bicarbonato sale y modula el pH. Este hidrogenión puede pasar varias cosas. Lo levanta la hemoglobina, o bien entra a un sistema enzimático que vamos a ver ahorita, que es la vía de las pentosas, que nos sirve para amortiguar. Sí, ese metabolismo lo vamos a ver. Bueno, esas vías enzimáticas las vamos a ver en un momento. ¿Dudas de cómo transporta la hemoglobina el CO2? ¿No? Ok. Bueno, estas ya las vimos. Finalmente, puede haber varias formas de hemoglobinas anormales. Una de ellas es la metahemoglobina. La metahemoglobina es la hemoglobina en la que el hierro se encuentra oxidado. Es muy importante que el hierro de la hemoglobina esté reducido, es decir, que solamente tenga 2 valencias, porque en esa tercera valencia es donde pega el oxígeno, pega el CO2, puede estar el hidrogenión. Cuando la hemoglobina por alguna razón se oxida, ¿en qué situaciones puede pasar? Bueno, en una intoxicación, por ejemplo, en una fábrica de pintura, son tóxicos que causan oxidación. O si ustedes se comen 2 tubos de pasta de dientes, o se abren una bolsita de naftalina de que tienen las abuelitas en los closets y se la comen. Situaciones así es como se oxida la hemoglobina. La hemoglobina con el hierro oxidado va a tener un color café rojizo, ¿sí? Para esto hay un sistema enzimático específico para mantener a la hemoglobina reducida, que solamente tiene una enzima, que es esa, la metahemoglobina reductasa, también conocida como diaforasa. Cuando la hemoglobina está oxidada, el hierro de la hemoglobina está oxidado, la hemoglobina no puede unirse al oxígeno de forma reversible. Otro tipo anormal de hemoglobina es la carboxihemoglobina. La carboxihemoglobina resulta de la unión del monóxido de carbono al hierro del hemo. Ahí tienen ustedes que existe un problema, porque la hemoglobina es 200 veces más afín al monóxido de carbono que al oxígeno. Es decir, la hemoglobina ve al monóxido de carbono y le salen corazoncitos en sus ojitos y lo abraza y lo agarra y dice: eres mío y jamás te voy a soltar. ¿Qué es esto? Se disocia de forma muy lenta. Les pregunto, ¿un eritrocito que trae abrazado un monóxido de carbono sirve para lo que debe de servir? No. No sirve de nada, ¿no? ¿En qué situaciones nos podemos exponer a monóxido de carbono? Utilizan leña, doctora. ¿Cómo de leña? Leña, cuando hace mucho frío. Carbón. ¿Mandé? El carbón. El carbón, cuando hace mucho frío en el invierno, ¿qué hace la gente pobrecita que dice: ay, me muero de frío? A las chimeneas con leña. El anáfore. La No, nafta, la nafta de meten a la los casa, se encierran toditos y amanecen muertos, ¿no?
¿Por qué? Porque hacen carboxihemoglobina, ¿sí? Y poquita cantidad. Amanecen rojitos. Sí, rojitos, rojitos. Rojitos y saturando al 100%. Sí, sí, pobrecitos, se mueren así como mosquitas, ¿no? Entonces es lo que le pasó, no me acuerdo a qué jugador que metió un calentador de gas, se encerró y pues obviamente monóxido de carbono, ¿verdad? No era muy inteligente. Entonces, bueno, se murió así. Esas son cantidades excesivas de monóxido de carbono, pero ¿en qué situación nos exponemos a poquito monóxido de carbono? Y ahí andamos bien contentos y pensamos, bueno, piensan, porque yo no, piensan que se ven bien cool y bien de moda y bien bonitos. Fumando. Fumando. ¿Cuál sería? Los Beatles. No se les ocurre, es muy fácil. Muchos de ustedes lo hacen. Bueno, no me consta, Cuando pero fumamos, ya no los veo. Luego en la escuela los veo y me escondían la mano, ¿no? Vayan la otra vez. Fumando, ¿no? Exactamente, tabaquismo. Entonces, por eso es que muchas veces las personas que fuman traen un poquito de poliglobulia, porque se están exponiendo, depende de qué tanto fumen, a cantidades pequeñas de monóxido de carbono. La hemoglobina agarra el monóxido de carbono, ese eritrocito ya no sirve, el riñón lo sensa como hipoxia y producen más eritrocitos. Entonces luego llegan los adolescentillos ahí a la consulta, es que lo mandaron porque trae 20 de hemoglobina, 19, y le pregunto, ¿fumas? Me dicen, no, ¿yo? ¿Qué es eso? ¿No? Entonces les insistes mucho hasta que aceptan, ¿no? Que sí están fumando. Entonces así te los cachas. Entonces esa es una forma de exponerse a poquito monóxido de carbono, entre las muchas cosas malas del tabaquismo. Ya no nos falta mucho, ya me lo estoy llevando bien rápido. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Doc. Bien. Ahora vamos a hablar de lo que nos encanta a los médicos, que es la bioquímica, ¿verdad? Todos pasamos bioquímica con 10 y queremos volver a tomar la clase 2, 3 veces porque es muy divertida, más divertida que esta. Entonces, no se asusten, no, vamos nada más a ver los puntos importantes, ¿no? Una vez que madura el eritrocito, recuerden que pierde su núcleo. Al perder su núcleo, desaparecen la mayor parte de las vías metabólicas, ¿sí? Solamente va a conservar 4. La única fuente de energía que tiene el eritrocito es la glucólisis anaerobia, que como ustedes saben muy bien por su clase de bioquímica que les encantó tanto, el rendimiento neto es 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa oxidada. Otra gracia que tiene el eritrocito es que no requiere de insulina para que entre la glucosa a la célula. Sí, por eso es que agarramos a los diabéticos con la hemoglobina glucosilada. Es decir, los agarramos mintiendo, ¿no? Entonces, bueno, las 4 vías metabólicas que conserva exclusivamente el eritrocito va a ser la glucólisis anaerobia, que se conoce también como el ciclo de Embden-Meyerhof, el cual va a tener su derivación metabólica, que es el ciclo de Rappaport-Lövering. El metabolismo oxirreductor, mejor conocido como la vía de las pentosas fosfato, el metabolismo nucleotídico y el sistema diaforásico. De este último ya hablamos, que es el de la methemoglobinasa. Ahorita los vamos a ver. Del lado izquierdo tengo la muy chula, preciosa y muy divertida glucólisis anaerobia o ciclo de Embden-Meyerhof. Aquí en medio esto sería el ciclo de Rappaport-Lövering y bueno, ya sabemos que la glucólisis anaerobia termina en lactato. De este lado tengo la vía de las pentosas, así muy somera. Ahorita la vamos a ver. Hablando principalmente, a mí lo que me interesa mucho que ustedes recuerden de estas vías metabólicas que conserva el eritrocito es para qué sirven. Porque si sabemos para qué sirven cuando está deficiente alguna de sus enzimas, vamos a saber muy bien qué es lo que le va a pasar al eritrocito y por qué es que existe ese tipo de anemia hemolítica. Por eso esto es importante. Esta es la vía, aquí debería de decir glucólisis anaerobia, un subtítulo, pero no se lo puse. Entonces, en la glucólisis anaerobia, las enzimas que catalizan acciones irreversibles es la exocinasa, la fosfofructosinasa y la piruvatosinasa. Hablando de enfermedad, la deficiencia de las enzimas de la glucólisis anaerobia más frecuente es la deficiencia de piruvatosinasa, que no es muy frecuente, pero bueno, es la más frecuente.
Y no olviden la derivación de la glucólisis anaerobia, que es el ciclo de Rapaport-Levering, que transforma el 1,3-difosfoglicerato a 2,3-difosfoglicerato. Ahora, como a mí lo que me importa es que ustedes sepan para qué sirve esa canija vía metabólica, díganme, ¿para qué sirve la glucólisis anaerobia? ¿Para qué le sirve? ¿Para qué la necesita el eritrocito? Voy a sacar mi grillo, ¿eh? Para el ácido láctico. No. Eso es lo que va, eso es en lo que termina. Pero ¿para qué la necesita? Para liberar el oxígeno. Ok, una, sí, porque es el ciclo de Rapaport-Levering, necesita para el 2,3-difosfoglicerato. Muy bien. ¿Y la otra? Para generar Su metabolismo. Para generar ATP. ¿Para qué necesitamos los seres humanos ATP? Bueno, todo ser vivo. El ATP es sinónimo de Energía. Entonces, si yo les pregunto, ¿para qué le sirve la glucólisis anaerobia al eritrocito? Ustedes me contestan, 1, la síntesis de 2,3-difosfoglicerato que estabiliza la forma tensa y libera el oxígeno. 2, energía. Esas son las dos funciones de la glucólisis anaerobia. Ahorita vamos a ver que muchas veces cuando no hay glucólisis anaerobia, por alguna razón, por ejemplo, deficiencia de piruvato sinasa, las demás vías metabólicas que requieren de energía se caen. Y la función de la membrana deja de funcionar literalmente y también se cae, ¿no? No sé si me expliqué. Ok, vamos a la que sigue. El ciclo del hexosa monofosfato o la vía de las pentosas fosfato. Aquí mi flechita se me movió un poco, en realidad va acá. La limitante y enzima más importante de la vía de las pentosas fosfato es la primera, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Hablando de enfermedades, la enzimopatía hereditaria más frecuente a nivel mundial es esa, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esa enzima, su gen está en el cromosoma X. Por lo tanto, cuando un paciente tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa eritrocitaria, ¿va a ser hombre o va a ser mujer? Más frecuentemente. Hombre. Hombre, porque nosotras tenemos 2X y los hombres tienen solo una, entonces si está cucha, pues ya tienen la enfermedad, ¿no? Muy importante, esta vía metabólica consume ATP, requiere de energía y en segundo lugar está ahí en rojo. ¿Para qué me sirve? Ahí está en rojo. Amortiguar. Amortiguar. Hagan de cuenta que esta vía, si recuerdan el transporte del CO2, si recuerdan cuando se forman bicarbonato empiezan a sobrar ahí hidrogeniones. Esta es la vía metabólica que los agarra para amortiguar. ¿Sí? Entonces, si esta vía metabólica se cae, lo que sucede es que los pacientes no pueden soportar el estrés oxidativo. Cualquier cosa que produzca estrés oxidativo va a producir hemólisis. Ya lo vamos a ver, pero bueno, para ir adelantando. El metabolismo nucleotídico es el más aburrido porque no tiene ninguna enfermedad y ya dijimos que a los médicos nos gustan las enfermedades, pero bueno, actúa sobre el pool de nucleótidos adenílicos, es la encargada de reciclar las enzimas, como las que están ahí, adenilatocinas, ATPasa, adenosinodeaminasa, ahí le falta una I, pirimidina 5-nucleotidasa, ¿sí? Entonces, bueno, ese es. Y finalmente, el que ya habíamos hablado, que es el sistema diaforásico. El sistema diaforásico contribuye a mantener al hierro en estado reducido, ¿sí? Es decir, con 2 valencias, no con 3. La única enzima que tiene es muy divertida, diaforasa o metemoglobinasa, permanece activa en condiciones normales. Como les decía, es raro que se produzca metemoglobina, pero bueno, cuando se produce, carece de aceptor fisiológico de electrones, entonces muchas veces tenemos que dar tratamiento con azul de metileno para el exceso de metemoglobina. Es raro que esto suceda, ¿no? ¿Dudas del metabolismo del eritrocito?
Insisto, vamos a repasar No, esto. pero Vamos a repasar esto cuando veamos las enzimopatías. Bueno, finalmente ya vimos cómo el eritrocito nació, la célula madre se comprometió a la serie eritroide, luego maduró, luego ya se convirtió en un eritrocito maduro, salió a la sangre y estuvo 120 días felizmente pululando y finalmente se tiene que morir. ¿A dónde se va a morir el eritrocito? En el vaso. el vaso. ¿Cuál es la célula que finalmente mata al eritrocito? Que vive en el vaso. Que empieza con M. Macrófagos. Macrófago, exactamente. Ya les diré, empieza con M y termina con acrófago. ¿No? Entonces, el macrófago. El macrófago, el eritrocito se hace viejito, empieza a fallar su glucólisis anaerobia, finalmente ya no tiene cómo mantener las funciones correctas de su membrana, se vuelve rígido y se queda atorado en el vaso, porque el vaso es una coladera. Entonces, ve el macrófago y dice, ya se quedó ahí atorado. Bueno, pues yo tengo hambre, se lo come. Una vez que lo introduce dentro de la célula, lo va a romper. Es raro que el eritrocito se rompa fuera en la sangre o fuera del interior del macrófago, y esto es bueno porque la hemoglobina libre es muy dañina. ¿Sí? Entonces tengo que el eritrocito entra, se abre, se libera la hemoglobina y se empieza a desensamblar, ¿no? Si la hemoglobina se le quitan las cadenas de globina, las cadenas de globina finalmente aquí está, son aminoácidos que regresan al pool de aminoácidos y se reutilizan, queda el anillo de protoporfirina que tiene en su centro el hierro, se abre el anillo de protoporfirina y se convierte en biliverdina. El hierro que está aquí sale del eritrocito y se va a reutilizar. Se puede quedar en la misma célula como ferritina o bien se sale, se va con la transferrina a donde se vaya a utilizar. Es muy importante entender esto porque el metabolismo del hierro es cerrado. Muy poco entra, muy poco se pierde. Todo el hierro que tenemos en nuestros eritrocitos se va a reutilizar, a menos que se pierdan los eritrocitos en una hemorragia. Entonces aquí ya tengo voy a irme a la que sigue porque viene con letras y es más fácil. Entonces, células rojas se rompen, hemólisis, la hemoglobina, los aminoácidos se vuelven a utilizar, queda el heme se abre y finalmente se libera al hierro y bueno, agua, NAD, ¿no? Y se convierte en biliverdina. La biliverdina por la biliverdina reductasa se convierte en bilirrubina. Esta bilirrubina, me regreso porque está en la fotito bonito, esta bilirrubina llega al hígado y se conjuga. ¿Cómo se le llama también a la bilirrubina no conjugada? Indirecta. Indirecta. ¿Y a la conjugada? Directa. Directa. Y una vez que se conjuga la bilirrubina, llega a la vesícula biliar y ya sale por las heces, ¿no? Otra forma en que podemos liberar a la bilirrubina es en forma de urobilinógeno. Ahora, un paciente que tiene un exceso de hemólisis se pone ictérico, se pone con delirio de Piolín o en calidad de canario, si ustedes quieren, y si ustedes le hacen una prueba de laboratorio donde miden las bilirrubinas, que normalmente vienen en las pruebas de función hepática, ¿cuál de las dos va a ser la que va a estar elevada? En la hemólisis. Indirecta. La indirecta. Indirecta. Es decir, se produce tanta bilirrubina indirecta que al hígado no le da tiempo de conjugarla y no la puede liberar. Ahora, si ustedes ven unas pruebas de función hepática y lo elevado es la directa, ¿qué sospechan? ¿Fallo hepático, doctora? Bueno, más que falla hepática, cuando es la pura directa. Porque cuando es falla hepática, por ejemplo, en una hepatitis así fulminante, espantosa, se elevan las dos. La elevación es mixta y hay aumento de las transaminasas. Pero si es solamente la bilirrubina directa principalmente, predomina la directa,
¿Puede ser una obstrucción en vías biliares? Exactamente, un problema obstructivo. Entonces, por eso es importante diferenciar, ¿no? Si es indirecta, lo más probable es que sea una hemólisis o bien un Gilbert. El Gilbert es que no tienen la enzima para conjugar a la bilirrubina, ¿no? Entonces, hay mucha indirecta. Y bueno, finalmente, el pobrecito eritrocito, ¿en dónde termina? Pues como bilirrubina directa en las heces. O en la pipí como urobilinógeno. ¿Dudas o preguntas? Ya maté al eritrocito. No, Doc, todo bien. A grandes rasgos, estas son las funciones, el metabolismo, todo del eritrocito. Insisto, esta clase es importante que la entendamos bien, porque si entendemos bien esta clase vamos a poder entender mucho más fácilmente la patología. ¿Sí? Entonces, si no hay dudas, nos vamos a ver el miércoles y vamos a empezar ya con los temas como tal. El primero sería anemia ferropénica. Normalmente, bueno, antes lo que hacía era ir viendo los temas con un caso clínico, pero luego me di cuenta que como que no era muy útil y lo que he estado haciendo los últimos 2, 3 años, no, como 2, 3, sí, unos 2, 3 años, es vemos todas las clases y justo antes del examen hacemos una sesión de puros casos clínicos. 1 le sirve de repaso y 2 me sirve para mí para ver si me entendieron, pues, si me agarran las patologías. Entonces, ¿cómo lo quieren hacer? ¿Casos clínicos o mejor todos antes del examen? Antes del examen. Antes del examen también. Estoy de acuerdo porque además les sirve de repaso, ¿no? Y a mí me sirve como de métrica para ver si sigo dando clases bien o ya perdí el toque, ¿no? Entonces, así lo vamos a hacer. Vamos a ver todas las clases y al final, justo antes del examen, un repaso con casos clínicos. ¿Sale? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Acabamos temprano, son libres temprano, en esta tarde lluviosa, que dan ganas de aplastarse a ver la tele. Entonces, nos vemos el miércoles, muchachos. Ahorita les mando la clase de una vez. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias, doctora.